Hola compañeros, mi nombre es Axel Serrano y hoy voy a realizar el ejercicio de etiqueta B del foro número 3 para el curso de geometría. El ejercicio nos da la siguiente información. Nos dice que Q, R, S y T son puntos coplanarios. Nos dice que QR es igual a QT, es decir, que el lado QR es igual al lado QT. Y nos dice que la medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo T, es decir, que la medida de este ángulo R es igual a la medida de este ángulo T. Nos pide demostrar que SR sea igual a ST, es decir, que este lado sea igual a este otro lado. Antes de comenzar con la demostración, quería definir al ángulo R y al ángulo T. A partir de ahora, al ángulo R lo vamos a denotar como la medida del ángulo QRS y a la medida del ángulo T lo vamos a denotar como la medida del ángulo QTS. Esto por un tema de comprensión del ejercicio. Y si nos damos cuenta, estamos hablando del mismo ángulo, es decir, la medida del ángulo R abarca todo este ángulo. Y si lo notamos como el ángulo QRS, estamos hablando del mismo ángulo, QRS. De igual forma pasa con T. T es todo este ángulo y si lo denotamos de esa forma, estamos hablando del mismo ángulo, QTS. Para iniciar con nuestra demostración, vamos a colocar los datos que teníamos previamente. Es decir, que QR es igual a QT y que la medida del ángulo QRS es igual a la medida del ángulo QTS. Recordar que ahora sí estamos denotando a la medida del ángulo R y ahora estamos denotando así a la medida del ángulo T. Seguidamente vamos a definirnos un segmento. Esto para dividir nuestra figura en dos triángulos. Entonces vamos a decir que el punto R y el punto T forman el segmento RT. Esto en la figura se vería así. Continuando con nuestra demostración, nosotros podemos afirmar que el triángulo QRT es isósceles, es decir, el triángulo que voy a marcar con azul a continuación. Existe una definición que nos dice que un triángulo es isósceles si dos de sus lados son congruentes, y podemos darnos cuenta que en el paso 1 nosotros dijimos que el lado QR y el lado QT tienen la misma medida. Implícitamente, si estos dos lados tienen la misma medida, nosotros nos vamos a dar cuenta que son congruentes, porque existe una definición que nos dice que si dos segmentos tienen la misma medida, entonces son congruentes. Esta es la definición de congruencia de segmentos. Esto aplica de manera doble, es decir, si nos dan dos segmentos que tienen la misma medida, entonces vamos a saber que son congruentes. Y si nos dan dos segmentos que son congruentes, entonces vamos a saber que esos segmentos tienen la misma medida. Como ya descubrimos que el triángulo QRT es isósceles, entonces podemos decir que el ángulo QRT es congruente con el ángulo QTR. Y esto lo podemos decir porque existe un teorema que nos dice que si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos opuestos a los lados son congruentes. Y como ya sabemos por pasos previos que este lado es congruente con este lado, entonces el ángulo opuesto a este lado, es decir, este ángulo, y el ángulo opuesto a este otro lado son congruentes. Antes de continuar con el siguiente paso, notemos que T está en el interior del ángulo QRS y que el punto R está en el interior del ángulo QTS. Ahora sí, en el paso 5 podemos decir que la medida del ángulo QRS va a ser igual a la medida del ángulo QRT más la medida del ángulo TRS. Esto porque existe un postulado que nos dice que si existe un punto en el interior de un ángulo, es decir, en este caso el punto T está en el interior del ángulo QRS, entonces este punto que está en el interior nos va a dividir a nuestro ángulo original, es decir, el QRS, en dos ángulos pequeños, es exactamente en el ángulo QRT y en el ángulo TRS. Entonces el postulado nos menciona que la suma de estos dos ángulos pequeños va a ser igual a nuestro ángulo original. Entonces, la suma del ángulo QRT más la suma del ángulo TRS va a ser igual a la medida del ángulo QRS, que es nuestro ángulo original. De igual forma pasa con el ángulo QTS, que ese es nuestro ángulo original y tenemos que R está en el interior. Entonces QTS va a ser igual a la medida del ángulo QTR más la medida del ángulo RTS. Y eso por ese postulado que se llama el postulado de la adición de ángulos.
Para los siguientes dos pasos, para una mejor comprensión de lo que va a suceder, los vamos a denotar con colores. En el paso 6 podemos darnos cuenta que la medida del ángulo QRS menos la medida del ángulo QRT es igual a la medida del ángulo TRS. Y eso porque realizamos un despeje, donde pasamos el QRT que teníamos en el paso anterior, sumando, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Esto de igual forma va a pasar con el ángulo, con la medida del ángulo QTR, donde vamos a afirmar que el ángulo QTS menos la medida del ángulo QTR va a ser igual a la medida del ángulo RTS. Eso de igual forma por el despeje que hicimos. En el paso 7 podemos decir que la medida del ángulo QTS menos la medida del ángulo QTR es igual a la medida del ángulo TRS. Y también podemos decir que la medida del ángulo QRS menos la medida del ángulo QRT es igual a la medida del ángulo RTS. Si se dan cuenta, en el fondo lo que hicimos fue una sustitución, ya que si se dan cuenta en el paso número 6, la resta de medidas angulares que denotamos con rojo era igual a la medida del ángulo TRS, y la resta de medidas angulares que denotamos con amarillo era igual a la medida del ángulo RTS. Y en el paso 7, la resta de medidas angulares que denotamos con amarillo la hicimos igual con la medida del ángulo TRS. Y de igual forma, con la resta de medidas angulares que denotamos con rojo la hicimos igual con la medida del ángulo RTS. Pero ¿por qué es válida esta sustitución? Bueno, si nos damos cuenta, en el paso 1, nosotros nos dieron como dato que la medida del ángulo QRS es igual a la medida del ángulo QTS. Entonces sabemos que esas medidas son iguales. Entonces perfectamente en el paso 7 nosotros esas medidas las podemos intercambiar porque en el fondo tienen un valor numérico igual. Y en el paso 4 nosotros descubrimos que el ángulo QRT es congruente con el ángulo QTR. Entonces, como dije anteriormente con lo de los segmentos, también esto aplica con los ángulos. Es decir, si tenemos dos ángulos que son congruentes, entonces aplicaría esto que está aquí. Si son congruentes, la medida angular va a ser igual. Entonces sabemos que la medida del ángulo QRT es igual a la medida del ángulo QTR. Como lo tenemos en el paso número 7. La medida del ángulo QTR y la medida del ángulo QRT vienen a tener el mismo valor. Entonces ese cambio, esa sustitución es válida porque sabemos que este ángulo es congruente, bueno, es congruente, y tiene la misma medida que este, y de igual forma que este ángulo tiene la misma medida y es congruente con este. Entonces la sustitución es perfectamente válida. Continuando con nuestra demostración, podemos afirmar en el paso número 8 que la medida del ángulo TRS es igual a la medida del ángulo RTS. Eso porque en el paso 6 descubrimos cuáles eran sus medidas angulares, y en el paso 7 logramos descubrir que si lo sustituimos, entonces la medida del ángulo TRS es igual a la medida del ángulo RTS. En el paso número 9 podemos concluir que el ángulo TRS es congruente con el ángulo RTS, y eso por lo que mencioné hace poco, que si las medidas angulares eran iguales, entonces los ángulos van a ser congruentes. Esta definición se llama congruencia de ángulos. Para finalizar, en el paso 10 podemos afirmar que el lado SR es igual al lado ST. Eso con respecto al triángulo SRT, que sería este triángulo que tenemos aquí en color verde. Esto lo podemos afirmar porque existe un teorema que nos dice que si en un triángulo dos de esos ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. Entonces en el paso número 9 nosotros logramos descubrir que el ángulo TRS, es decir, este ángulo TRS, es congruente con el ángulo RTS, es decir, este ángulo. Entonces, gracias a ese teorema podemos decir que estos dos lados son congruentes o tienen la misma medida. Espero les haya servido la explicación, y si tienen alguna duda o sugerencia, estoy atento. Muchas gracias por la atención.